Hola a todos, soy Jenny. Antes de contarles mi historia, no olviden darle like y suscribirse para más relatos como este. Acababa de cumplir 32 años cuando decidí comprar mi primera casa, un lugar encantador con un patio trasero acogedor, perfecto para mis 2 perros. Esta compra no solo era una inversión financiera, era mi declaración de independencia, mi forma de demostrar que finalmente tenía el control de mi propia vida. El día de la inauguración de la casa llegó, lleno de emoción y nervios. Planeé cada detalle meticulosamente, queriendo que la celebración fuera la combinación perfecta de diversión y formalidad, un verdadero hito en mi vida. Mis padres eran los invitados más importantes, los únicos familiares a los que había convocado, ya que invitar a más personas habría complicado demasiado las cosas. A medida que los invitados iban llegando, la tarde se llenaba de risas y conversaciones. Estaba en medio de una charla con mi amiga de la universidad, Lisa, mostrándole las renovaciones que tenía planeadas. Cuando sonó el timbre, esperando que fuera un vecino o un amigo que llegaba tarde, abrí la puerta con una sonrisa. Ahí, de pie en la entrada, estaban mi mamá, Carson y su hija Vanessa. Carson me dio una sonrisa amplia, aunque sus ojos no reflejaban lo mismo, mientras que Vanessa miraba mi sala como si hubiera entrado a una tienda de segunda mano. Jenny, cariño, espero que no te moleste que trajéramos compañía extra, dijo mi mamá con entusiasmo, entrando apresurada con un torrente de disculpas que apenas pude procesar. Por un momento, me quedé sin palabras. Mamá, pensé que solo seríamos nosotros, logré decir finalmente, con una mezcla de confusión e irritación en la voz. Ay, cielo, sabía que no te importaría. Carson tenía muchas ganas de ver tu casa y Vanessa estaba emocionada por conocerte, respondió mi madre como si no acabara de ignorar por completo la lista de invitados que había hecho. A lo largo de la fiesta intenté dejar de lado la molestia, diciéndome a mí misma que aún podía ser un buen día, pero estaba equivocada. Yo habría elegido otro color aquí. Este tono es tan 2010, se burló Vanessa, lo suficientemente alto para que un grupo de mis amigos la escuchara mientras recorríamos la sala. El ambiente se tensó en un incómodo silencio. Mis amigos intercambiaron miradas y sentí como mis mejillas ardían entre la vergüenza y la ira. Esta debía ser mi celebración, mi día para brillar en mi nuevo hogar. No podía dejar que lo arruinara. Me giré hacia Vanessa con una sonrisa forzada. Bueno, Vanessa, no todos necesitamos seguir las últimas tendencias para sentirnos bien en nuestra casa. Algunos preferimos un estilo más atemporal, respondí con un tono más afilado de lo que había planeado. La sala estalló en una mezcla de risas sorprendidas y murmullos incómodos. ¿Quién arreglaría así una sala? Es como si jamás hubiera escuchado hablar de diseño de interiores, agregó Vanessa con desdén. Eso fue el colmo, ya no podía contenerme más. Mis amigos, incómodos, trataban de disimular su incomodidad mientras me acercaba a Vanessa, quien me miraba con una sonrisa burlona. La habitación se quedó en silencio, la tensión era palpable. Mira, Vanessa, si tienes sugerencias, estoy abierta a escucharlas. Pero tal vez podríamos hablar de ellas sin que insultes mis decisiones frente a mis invitados, dije con voz firme y desafiante. Parpadeó sorprendida y luego soltó una risa sarcástica. Solo digo lo que todos están pensando. No hay por qué ser tan sensible, replicó con indiferencia. Pero los murmullos de la gente dejaron claro que, en realidad, nadie pensaba lo mismo que ella. Los rostros de mis amigos reflejaban una mezcla de apoyo y expectativa. Había tensión en el aire, pero también solidaridad con mi postura. Cuando pensé que el problema con Vanessa estaba a punto de terminar, mi mamá me tomó del brazo y me llevó aparte. Su expresión reflejaba ansiedad y una súplica que conocía demasiado bien. Jenny, ¿podemos hablar en privado?, preguntó con un tono suave, casi suplicante. En la tranquilidad del pasillo, lejos de oídos curiosos, soltó la bomba. Cariño, sé que es mucho pedir, pero, ¿crees que Vanessa podría quedarse contigo por un tiempo? Solo hasta que solucionen su situación. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mamá, no puedo hacer eso. Este es mi espacio y, después de esta noche, está claro que Vanessa y yo no somos compatibles, dije con firmeza. El rostro de mi madre reflejó una profunda decepción. Jenny, ella está pasando por un momento difícil. ¿Sabes lo duro que Carson puede ser con ella? Solo sería por un tiempo, insistió, con el peso de la expectativa en cada palabra. Esto era típico de ella, intentar unir a la familia poniéndome en situaciones incómodas, pero esto era demasiado. Mamá, no, necesito establecer límites. No puedo dejar que se quede aquí después de cómo se ha comportado. Lo siento, pero esa es mi última palabra, dije con una determinación inquebrantable.
Vi el dolor en sus ojos y odié causarlo, pero mientras se alejaba con los hombros caídos, sentí una mezcla de triunfo y miedo, triunfo por haberme defendido, miedo porque sabía que esto no había terminado. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se fueron, no pude sacudirme la sensación de que había abierto un nuevo capítulo no deseado en mi vida. La confrontación con Vanessa había sido necesaria, pero sentía que había despertado un avispero. Después de limpiar la casa, me acosté, tratando de sacudirme la ansiedad, pero las imágenes de Vanessa con su sonrisa burlona, Carson con su mirada de desaprobación y la decepción de mi madre me perseguían. Al día siguiente, la mañana comenzó de manera normal, café, revisar correos y planear el día, pero todo se rompió con una notificación en mi celular, una alerta de seguridad de mi casa. El pánico me apretó el pecho mientras revisaba la transmisión en vivo. Alguien estaba en mi casa. Manejé de regreso a toda prisa, con la mente llena de posibilidades, pero nada me preparó para lo que encontré. Las cerraduras habían sido cambiadas. Mi llave no funcionaba. Mirando por la ventana, mi sangre hirvió al ver a Vanessa descansando en mi sofá, con una sonrisa triunfante. «¿Qué haces en mi casa?», grité desde la puerta. La puerta se abrió y ahí estaba Carson, con una sonrisa amplia pero nada amigable. «Oh, Jenny, pensamos que aceptarías nuestra oferta de quedarnos después de todo», dijo con fingida simpatía. «No hubo ninguna oferta, Carson. Salgan de mi casa ahora», exigí, mi voz cargada de furia. Carson se apoyó contra el marco de la puerta, relajado, mientras yo hervía de rabia. «Vamos, Jenny, no te precipites. No querrás molestar a tu madre, ¿verdad? Recuerda sus problemas con la policía». Sus palabras me golpearon directo. Sabía exactamente cómo manipular la situación. Mi madre siempre había tenido miedo de la policía por un incidente traumático en su pasado. Carson lo sabía y lo usaba como arma. Pero no podía permitirlo. Esta era mi casa, mi refugio. Tomando una respiración profunda, saqué mi teléfono. «Voy a llamar a la policía, Carson. No puedes simplemente irrumpir en la casa de alguien y cambiar las cerraduras», dije, con la voz firme a pesar del caos dentro de mí. Su sonrisa se desvaneció por un instante. Una chispa de incertidumbre cruzó su rostro mientras marcaba, en cuestión de minutos. El sonido de las sirenas llenó la calle. La policía llegó rápidamente, con preguntas directas y precisas. Los intentos de Carson y Vanessa por tergiversar la situación se desplomaron ante la realidad legal de sus acciones. «Tengo todo el derecho de asegurar mi propiedad», argumentó Carson, pero su confianza flaqueó bajo la mirada impasible del oficial. «Las cerraduras fueron cambiadas sin permiso y ella no fue notificada», señaló uno de los agentes mientras tomaba notas en su libreta. La ley era clara, y mis huéspedes indeseados no tenían ningún argumento válido. La expulsión fue rápida. Carson y Vanessa fueron escoltados fuera, sus protestas silenciadas por las firmes instrucciones de la policía. Mientras los veía irse, una mezcla de alivio y tristeza me invadió. Alivio porque mi hogar volvía a ser mío. Tristeza por las repercusiones inevitables que esto tendría con mi madre. Cuando los policías terminaron su informe, uno de ellos se quedó un momento. «¿Vas a estar bien?», preguntó con genuina preocupación. Asentí, aunque mi corazón se sentía pesado. «Sí, gracias. Solo, no tenía otra opción». Él me dedicó una sonrisa comprensiva antes de irse. La puerta se cerró tras él, y me encontré sola en la calma posterior. El espacio se sentía más grande y vacío de alguna manera. Caminé por cada habitación, reafirmando mi presencia en el lugar que casi me arrebatan. El peso de los eventos del día me aplastó, un recordatorio de las batallas que aún tenía por delante. Carson y Vanessa podrían estar fuera por ahora, pero sabía que esto no había terminado. Las consecuencias de lo que había hecho se propagarían a través de mi familia, posiblemente de forma irreversible. Sin embargo, a pesar del caos, una pequeña chispa de determinación ardía dentro de mí. Este era mi hogar, y lo defendería sin importar el costo. El silencio de la noche se rompió con el repentino timbre de mi teléfono. Mi corazón se hundió al ver el nombre de mi madre en la pantalla. Me preparé, sabiendo que esta conversación era inevitable. «Mamá», contesté en un susurro lleno de aprensión. «Jenny», comenzó, su voz cargada de emoción. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Carson y a Vanessa después de todo lo que han pasado?». Sus palabras dolieron, y luché por mantener mi voz firme. «Mamá, entraron a mi casa a la fuerza, cambiaron mis cerraduras. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Dejar que se quedaran con mi casa? Podrías haberlo manejado de otra manera. Jenny, ¿sabes cómo me siento acerca de la policía?», dijo, su voz temblorosa entre enojo y decepción. «Mamá, no tenía otra opción, no me dejaron ninguna», dije,
la frustración evidente en mi tono. Este es mi hogar, y tenía que protegerlo. Hubo una pausa pesada en la línea, el peso de sus siguientes palabras flotando entre nosotras. No puedo creerlo. Pensé que lo entenderías, Jenny. Pensé que te importaba más la familia. Me importa, mamá, pero ¿acaso mi seguridad y mis derechos no cuentan también? ¿Por qué siempre se trata de lo que puedo hacer por los demás y nunca de lo que es justo para mí? Ella dejó escapar un suspiro profundo. No lo entiendes, ¿verdad? Su voz se rompió, llena de enojo y dolor. No puedo apoyar esto. No puedo ser parte de esto. Mi garganta se cerró. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, temiendo la respuesta. Creo que es mejor que no hablemos por un tiempo. Necesito pensar en todo esto. Con esas últimas palabras, colgó, dejando un silencio que se sintió como un abismo. Mi teléfono resbaló de mis manos, cayendo al suelo con un golpe seco. Mi madre, mi ancla de toda la vida, me había dejado a la deriva por esto. Me desplomé en el sofá, sintiendo la tela de los cojines, aunque ningún consuelo podía amortiguar el golpe. Mirando por la ventana, la noche parecía interminable. Los contornos de mi hogar, usualmente tan acogedores, ahora se sentían ajenos, transformados por los eventos del día. Pensamientos sobre la familia, la lealtad, la manipulación y el costo personal de defenderse giraban en mi mente. ¿Había una forma diferente en la que podría haber manejado esto? ¿Un camino que no hubiera llevado a esta ruptura? A medida que avanzaba la noche, luché con estas preguntas. La manipulación no solo se trataba de forzar a alguien, sino de hacer que se sintiera culpable por mantenerse firme. Carson había usado los miedos de mi madre en mi contra, y ahora mi madre, sin darse cuenta, hacía lo mismo con su decepción. Al amanecer, una determinación se asentó en mí. Proteger mi espacio emocional y psicológico era tan vital como defender mi espacio físico. La ruptura con mi madre era dolorosa, pero necesaria para mi crecimiento. De pie en la tranquilidad de la mañana, supe que la batalla por mi hogar había terminado, pero el camino para reclamar mi vida apenas comenzaba. Conforme los días se convirtieron en semanas, el dolor inicial por las palabras de mi madre se transformó en una molestia persistente, un recordatorio constante del precio de mi autonomía recién adquirida. Su silencio era ensordecedor. Sin embargo, con cada día que pasaba, recuperaba partes de mí que no había notado que había perdido bajo el peso de las obligaciones familiares. Mi casa, antes un campo de batalla de invasión y conflicto, lentamente se transformó en el santuario que siempre imaginé. Volví a pintar la sala, borrando con cada pincelada las burlas de Vanessa. Nuevas cerraduras, más fuertes y seguras, hacían un clic tranquilizador bajo mis dedos, simbolizando los límites que estaba aprendiendo a establecer. En la soledad de mi espacio recuperado, descubrí una resiliencia que nunca me había dado crédito de tener. Mis amigos y vecinos, al tanto de lo ocurrido, me rodearon con su apoyo. Cenas, noches de películas y largas caminatas con quienes decidieron quedarse a mi lado me recordaron que la familia no es solo la de sangre, sino la de quienes están contigo cuando todo se derrumba. El destino de Carson y Vanessa se convirtió en un eco lejano, sus caminos alejándose del mío tras la expulsión. Rumores sobre sus dificultades ocasionalmente llegaban a mis oídos, pero ya no tenían poder sobre mis emociones. Mi enfoque estaba en reconstruir, en fortalecer la vida que elegí, en lugar de la que otros intentaron imponerme. Una mañana fresca, mientras estaba en mi jardín plantando semillas que algún día florecerían en colores vibrantes, entendí lo que significaba la verdadera independencia. No era la ausencia de conflicto, sino la presencia de paz después de la tormenta. El distanciamiento con mi madre dejó una cicatriz profunda, una que tal vez nunca sanaría por completo, pero también era prueba de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger mi tranquilidad. El camino hacia el empoderamiento personal es muchas veces solitario, lleno de decisiones difíciles y enfrentamientos dolorosos. Sin embargo, al mirar la casa por la que luché para proteger, supe que valió la pena. Aquí, en mi propio espacio, era libre de vivir mi vida en mis propios términos, rodeada de quienes respetaban y apoyaban mis límites. Esta no era solo una casa, era mi declaración de independencia, mi derecho a una vida sin guiones impuestos por otros. Ahora que nuestra historia ha llegado a su fin, ¿tú qué habrías hecho en los zapatos de Jenny? ¿Habrías priorizado la paz familiar o tus propios límites? Gracias por ver, nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan.